La casi segura declaración de área natural protegida de una importante zona marítima del sur de Veracruz, empezando en los arrecifes Ángel R. Cavada hasta prácticamente llegar a Coatzacoalcos, nos llevó a realizar un recorrido por la zona. Acompañados por José Escobar Chontal, director de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, Tomás Camarena del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y biólogos de ambas dependencias federales, comenzamos en Roca Partida, paradisíaca playa enmarcada en un impresionante conjunto de cerros que terminan en el mar en una punta rocosa que impresiona por su belleza. Frente a la playa, a no más de 15 minutos en lancha, se encuentra un arrecife conocido como La Fosa, que es un cono volcánico rodeado por arrecife que se encuentra entre los 6 y 40 metros de profundidad. Tras varios intentos de dar con el lugar, celosamente guardada su ubicación para evitar la presencia indeseada de pescadores de otras zonas, el equipo de Veracruz al Natural no pudo dar con el conjunto arrecifal. Bajamos hasta los 40 metros acompañados de los biólogos y a esa profundidad solo encontramos una gran cantidad de medusas y plancton, por lo que decidimos subir a la superficie. Nos encaminamos entonces a la Isla de los Pájaros, un santuario rocoso impresionante con una gran cantidad de pelícanos, gaviotas, cormoranes y, por supuesto, las hermosas fragatas. Protegidos por los propios pescadores, estas aves marinas viven y se desarrollan sin problemas, ya que en el islote no hay ningún tipo de depredador. La Isla de los Pájaros también será incluida en el área de protección marina que la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas plantea conformar junto con el área arrecifal. Tras dar vueltas por la isla, sin descender en ella, seguimos rumbo a la cueva del Pirata Lorencillo, donde Fernando, el Flaco Córdoba, conocido promotor turístico y protector del medio ambiente de la región, nos cuenta que el Pirata Lorencillo escondió grandes tesoros que aún no han sido descubiertos por completo. El tranquilo mar del Golfo de México, que en ese momento nos acompañaba, nos permitió meternos a la enorme cueva, quedando ante nosotros la belleza que la naturaleza ha ido cincelando día a día a través del movimiento de las olas que van horadando lentamente las rocas volcánicas y la lava acumulada después de las últimas erupciones del volcán San Martín Tuxtla, que se encuentra a poquísimos kilómetros de ahí, y que ha sido el responsable de la formación de los cerros que por todos lados se aprecian desde el mar o desde la misma Roca Partida. La cueva es enorme y permite que la lancha con sus pasajeros se introduzca sin problemas. La presencia de miles de murciélagos se adivina por el fuerte olor amoníaco del excremento y por el sonido de sus aleteos. Según nos cuenta Fernando Córdoba, es poca la gente que se ha aventurado al interior de la cueva, y menos aún la que se ha bajado de las lanchas en busca de los rincones que se van ensanchando o reduciendo a cada paso. Después de un par de cientos de metros, el paso se ve interrumpido por la presencia de enormes troncos que impiden el paso y que han sido arrojados ahí por las marejadas que afectan la zona constantemente. El tiempo pasa y ante la inminente presencia de la marea alta, decidimos salir de la cueva para continuar nuestro periplo hasta llegar a la Playa Escondida, un reducto de difícil acceso por tierra. El lugar es un paraíso, donde el mar transparente y tibio recorre las paredes de la Roca Partida, hasta llegar a un remanso de arena donde los visitantes simplemente disfrutan de la tranquilidad que la naturaleza les regala. Al día siguiente, muy temprano, retomamos el viaje, primero en camionetas hasta la laguna de Sontecomapan, y desde ahí la travesía siguió en lancha. Una travesía llena de sorpresas
que tenía como fin confirmar la presencia de arrecifes en diferentes puntos de la costa, desde ese punto hasta llegar a la zona de Pajapan, municipio colindante con Coatzacoalcos. Lo primero que hicimos fue cruzar la laguna de Sontecomapan, municipio de Catemaco, hasta llegar a la barra donde salimos al mar. Nuestro segundo recorrido inició con el apoyo del pescador Francisco Valentino Celo, mejor conocido como Chico Valentín, quien fue nuestro guía. Una vez en el mar, iniciamos nuestro viaje hacia el sur. El brillante sol y la calma del mar hacían presagiar buenas tomas submarinas en el arrecife de la Perla del Golfo. Sin embargo, las imágenes que Carlos Becerril, camarógrafo de TV+, levantó sobre la superficie, superaron las expectativas de quienes estábamos preparados para sumergirnos en las aguas del Golfo de México. Kilómetros antes de llegar a la Perla del Golfo, hicimos parada enfrente a la playa de Capulteotl, en donde pudimos apreciar la presencia de redes ilegales que pescadores inescrupulosos colocan a sabiendas que cometen un ilícito. Pero la sorpresa mayor fue ver que una manada de delfines cabeza de botella apareció y se fue directo a las redes, aprovechando la comida que paradojalmente le ponían los pescadores ilegales, literalmente en sus hocicos. Eran por lo menos 15 delfines que se acercaban a las redes y tranquilamente sacaban los peces capturados. En la manada pudimos apreciar adultos y pequeños delfines que ordenadamente repetían lo que sus padres les enseñaban. El delfín cabeza de botella o delfín mular es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Delphinidae. De las más de 30 especies de delfines que existen, es la más común y más conocida. Esto se debe a que con frecuencia se tiene en cautiverio, pues su naturaleza sociable y su inteligencia lo convierten en la estrella de muchos espectáculos. Como otros delfines, se sirven de un sistema de ecolocalización para encontrar su alimento. A menudo cooperan entre ellos para acorralar a sus presas. Frecuentemente surcan la estela dejada por los barcos y a veces se acercan a los nadadores y los dejan jugar con ellos. Habitan en los mares cálidos y templados de todo el mundo y pueden encontrarse en todos los océanos a excepción del Ártico y el Antártico. Los delfines cabeza de botella nadan a una velocidad de 5 a 11 kilómetros por hora y en tiempos cortos pueden alcanzar velocidades máximas de 35 kilómetros por hora. Los delfines tienen que salir a la superficie para respirar a través de su espiráculo cada 5 minutos. En promedio, respiran más a menudo, por lo que su sueño es muy ligero. Algunos científicos han sugerido que las dos mitades de sus cerebros se turnan en dormir y despertar. Los delfines mulares viven normalmente en grupos llamados vainas, conteniendo hasta 12 animales. Se trata de unidades sociales a largo plazo. Típicamente, un grupo de hembras y sus jóvenes viven juntos en una vaina y juveniles en una vaina mezclada. Varias de estas vainas pueden constituir grupos más grandes de cientos de delfines o más. Los machos viven solamente en grupos de 2 o 3 y ensamblan las vainas por periodos de tiempo corto. Esta especie se conoce por su curiosidad y carácter amistoso. Es frecuente que un buzo sea investigado por un grupo de ellos. De vez en cuando los delfines han rescatado a buzos en peligro, llevándolos a la superficie, un comportamiento que también demuestran hacia los miembros en peligro de sus propias especies. Debemos de recordar que los delfines son depredadores, así que también demuestran comportamientos agresivos. Esto incluye luchas entre los machos para el acceso a las hembras, así como agresiones hacia tiburones y otras especies más pequeñas de delfines. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 11 años, las hembras a los 12.
La época de celo suele ser en primavera. Los delfines macho, durante la época de acoplamiento, compiten muy vigorosamente entre sí para demostrar su fuerza y tamaño. Los delfines mulares hembra viven cerca de 40 años. La vida más agotadora de los machos toma al parecer su precio, viviendo solo en raras ocasiones más de 30 años. Su alimentación es costera y basada sobre todo en una variedad de peces y de invertebrados de las zonas litorales y sublitorales, mientras que los peces mesopelágicos y los calamares oceánicos se encuentran comúnmente en la dieta de los delfines que habitan alejados de la costa. La dieta también varía con la disponibilidad local de la presa. La búsqueda del alimento en el delfín es ayudada por una forma de ecolocalización, similar al sonar. Localizan objetos produciendo sonidos y escuchando el eco. Estos sonidos son chasquidos que emiten en una columna enfocada hacia el frente del animal. Sus oídos son 2 aberturas pequeñas, detrás de los ojos, pero la mayoría de las ondas acústicas se transmiten al oído interno, a través de la mandíbula inferior. Mientras que el objeto de interés se acerca, el eco crece más ruidosamente. Los delfines ajustan entonces bajando el volumen de los sonidos emitidos. Esto está en contraste a la técnica usada por el ecolocación del palo y el sonar humano. Aquí la sensibilidad del receptor de los sonidos se disminuye. También tienen vista aguda. Los ojos están situados en los lados de la cabeza y tienen un tapetum lucidum que ayuda en condiciones de luz débil. Por el contrario, su sentido del olfato es muy pobre. Los delfines mulares se comunican con los movimientos del cuerpo y con los sonidos que producen con 6 sacos de aire cerca de su espiráculo. Cada animal tiene un sonido característico de firma con el cual se identifica ante los demás. Otras aplicaciones de la comunicación incluyen cerca de 30 sonidos distinguibles. Por supuesto, no existe una laringe. Estos delfines también interaccionan con otras actividades humanas como la pesca con redes costeras y el arrastre, tratando de obtener el alimento que queda en las redes. Dicha interacción tiene un claro efecto negativo en forma de capturas accidentales de delfines que quedan enrollados en las redes de pesca. Afortunadamente, en este caso, no hubo problemas con las redes, y el grupo de delfines que nos regaló estos momentos siguió su comilona mientras nosotros continuábamos nuestro viaje a los arrecifes. Luego de dejar en su festín a los delfines, seguimos nuestro recorrido y algunos cientos de metros más adelante, la segunda enorme sorpresa que este viaje nos deparaba. En la superficie del mar, una enorme caparazón de tortuga nos regala un momento pocas veces visto y muchas menos filmado. Una pareja de tortugas verdes apareándose. Una imagen espectacular y que nos llena de optimismo. A pesar de que la tortuga verde y otras son depredadas brutalmente por el ser humano cuando las hembras depositan sus huevos en las playas, existen momentos de optimismo respecto a su continuidad como especie. La tortuga verde. La especie se distribuye por los mares tropicales y subtropicales alrededor del mundo, con 2 poblaciones distintas en los océanos Atlántico y Pacífico. Son verdes debido a la grasa que tienen debajo de su caparazón. Como especie reconocida en peligro de extinción por la IUCN y CITES, Chelonia midas es protegida de explotación en casi todos los países del mundo. Es ilegal capturar, dañar o matar tortugas de este tipo. Adicionalmente, algunos países han implementado varias leyes para proteger a las tortugas y sus sitios de anidación dentro de su jurisdicción. Sin embargo, la población de tortugas aún está en peligro de extinción debido a algunas prácticas humanas. En algunos países, las tortugas son aún cazadas por su carne y sus huevos son recolectados de los nidos para ser comidos. La contaminación
daña también, indirectamente, a las poblaciones de tortugas. Muchas tortugas quedan atrapadas en las redes de pesca y mueren ahogadas. Finalmente, las tortugas pierden su hábitat debido a la expansión de los sitios de habitación humana. Esta ha sido una importante causa en la pérdida de los sitios de anidación de la tortuga verde. A diferencia de muchas tortugas marinas, las cuales pasan gran parte de su vida adulta en el océano, las tortugas verdes del Pacífico pueden ingresar a playas aisladas durante el día para tomar el sol. Las tortugas verdes migran grandes distancias entre sus lugares de alimentación seleccionados y las playas donde nacieron. Algunas semidas han nadado distancias de hasta 2.600 kilómetros para llegar a sus lugares de desove. Las tortugas maduras regresarán usualmente a la misma playa donde nacieron. Las tortugas hembra usualmente se aparean cada 2 o 4 años. Los machos, por el contrario, hacen viajes a las zonas de apareamiento cada año. Como muchas especies que son encontradas en amplias zonas latitudinales, las épocas de apareamiento varían entre las distintas poblaciones. Para casi todas las cheloniamidas en el Caribe, la época de apareamiento va desde junio hasta septiembre. Las tortugas verdes se reproducen de la forma usual en que lo hacen las tortugas marinas. Las tortugas hembra controlan el apareamiento. Los machos no pueden forzar a las hembras a aparearse. Aunque no parece ofrecer una mayor supervivencia a las crías, unas pocas poblaciones de tortuga verde practican la poliandria cuando se aparean. Luego de aparearse en el agua, las hembras se desplazan hasta la playa sobre la línea de marea alta. Al llegar a un sitio adecuado de anidación, la hembra cava un hoyo en la arena con sus aletas traseras y deposita los huevos. El número de huevos depende de la edad de la tortuga y difiere entre especies, pero en semidas oscila entre 100 y 200 huevos. Luego de depositar los huevos, la hembra cubre el nido con arena y regresa al mar. Luego de 45 a 75 días, los huevos se parten. Como sucede con otras tortugas marinas, los huevos de semidas se rompen durante la noche y las nuevas tortuguitas se dirigen instintivamente hacia el borde del agua. Este es, indudablemente, el tiempo más peligroso en la vida de una tortuga, cuando van rumbo al agua, pues varios depredadores, como las gaviotas o los cangrejos, atrapan muchas de ellas. Un porcentaje significativo de tortuguitas nunca llegan al agua. Como con otras especies de tortuga marina, poco se sabe de las primeras etapas en la vida de la tortuga verde. Luego de este viaje hacia el mar, las tortugas pasan de 3 a 5 años en el océano abierto como carnívoras. Conforme van entrando en la edad adulta, se tornan poco a poco más herbívoras y frecuentan aguas menos profundas. Se especula que tardan de 20 a 50 años para alcanzar la madurez. Se sabe que las tortugas alcanzan edades de hasta 80 años. En Veracruz existen varios campamentos tortugueros y en ellos los habitantes de las comunidades cercanas se encargan del cuidado de los huevos y posterior liberación de las tortugas nacidas en cautiverio. En estos lugares, quienes más disfrutan de esos momentos de liberación son los cientos de niños que en las temporadas de nacimiento de las tortugas son llevados para que participen en la liberación y de paso conozcan más sobre estos reptiles que si no los cuidamos nosotros mismos, desaparecerán de nuestras costas. De ahí nos trasladamos a la zona de la primera inmersión, que fue enfrente de la comunidad conocida como Los Arrecifes, en el lugar conocido como la Perla del Golfo. En este mismo arrecife, entre los días 20 y 21 de marzo del año 2009, un grupo de investigadores, encabezados por Juan Manuel Vargas Hernández, Jacobo Santander Monsalvo y Marisol Levitt Landa, realizaron un estudio de este arrecife, situado a 13.3 kilómetros al este de la barra de Sontecomapan, Veracruz.
el cual bordea 17 kilómetros de costa y cubre un área aproximada de 910 kilómetros cuadrados. En el estudio se estableció la presencia de diversas especies de corales y establecieron 4 sitios de muestreo entre 2 y 3 metros de profundidad en la pendiente. Según los biólogos, se puede afirmar que este es un arrecife dominado por algas. Al igual que otros costeros de Veracruz, sin embargo, soporta una gran variedad de peces e invertebrados y su morfología y biota denotan un arrecife geológicamente poco evolucionado. Las imágenes satelitales muestran que el arrecife es mucho mayor en extensión, siendo discontinuo quizá hasta cerca de la desembocadura del río Coatzacoalcos. Con esta información, seguimos nuestra búsqueda de arrecifes que pudieran integrarse al parque marino que se plantea decretar como reserva de la biosfera, Arrecifes Los Tuxtlas. El área propuesta está ubicada frente a la reserva de la biosfera Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. La serranía se localiza aproximadamente a 117 kilómetros de la ciudad de Veracruz, ubicándose a lo largo de la línea costera sur. Es el complemento marino de la reserva de la biosfera Los Tuxtlas y abarca la zona marítima de jurisdicción federal que incluye los arrecifes de coral, la isla El Terrón y los sistemas costeros Laguna Ostión y los manglares localizados en la Laguna del Ostión. Los municipios colindantes con el área de interés son Ángel R. Cavada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan de Juárez y Coatzacoalcos. Los límites del área empiezan al este, en la costa del Golfo de México, en Punta Puntillas, específicamente en el río Cañas, y al sur limita con el arrecife denominado Palo Seco, frente a la comunidad de Coatzacoalcos. El área natural protegida propuesta cuenta con una superficie total de 177.212 hectáreas, de las cuales 177.159 hectáreas corresponden a la superficie marítima, 2.3 hectáreas corresponden a la isla El Terrón y 51.365 hectáreas corresponden al municipio de Jicacal, mientras que la Laguna del Ostión posee una superficie aproximada de 12.7 hectáreas. Esta se encuentra delimitada por los municipios de Pajapan y Coatzacoalcos. La creación de un área natural protegida en la zona marina de la región de los Tuxtlas pretende asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de los ecosistemas. Tras varias horas de lancha, llegamos al último punto del día. Ya llevábamos muchas horas navegando y buceando, y el cansancio se dejaba sentir. Por ello, al llegar a la Laguna del Ostión, en el municipio de Coatzacoalcos, atracamos en una pequeña playa dentro de la laguna y estiramos las piernas mientras esperábamos a la persona que nos llevaría al siguiente arrecife, conocido como La Cuadrada. Tras media hora de descanso, apareció Ramón Ramos, quien sería nuestro guía. La búsqueda de este arrecife fue también infructuosa. Por más que seguimos las indicaciones de nuestro guía, no encontramos por ninguna parte el arrecife. ¿Dónde está? Está por allá. Lo hemos encontrado, pero lo buscamos desde Escuche el arrecife, nos decía Ramón, y cuando lo hacía, no podíamos evitar mirarnos con un dejo de suspicacia. ¿Escuchar al arrecife? Sin duda, una forma novedosa de encontrar un sistema arrecifal. Finalmente decidimos descender en un punto determinado, pero llegamos a los 20 metros de profundidad con cero visibilidad y con un fondo fangoso y completamente vacío de sistemas coralinos. Decidimos partir. Llegamos a tierra y en camionetas. Luego de comer en Playa Linda, nos fuimos de regreso al campamento al que llegamos tras 4 horas en carretera. Al día siguiente, el último de esta expedición, nos llevaron a una playa ubicada en el municipio Lerdo de Tejada, que si bien no está dentro de la poligonal inicial para la declaratoria de área natural protegida, las autoridades municipales la han presentado
como una posibilidad, y aprovechando que estaríamos por ahí haciendo el programa, nos invitaron a conocer esos arrecifes con la finalidad de convencer a las autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que la incluyan en la poligonal. Pero como si el destino hubiera decidido que ya no era tiempo de bucear, las circunstancias nuevamente impidieron que nos pusiéramos nuestros trajes de buceo. Sin embargo, el biólogo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, Israel López, y el productor de Veracruz al Natural, Gonzalo Vidal, se aventuraron a nadar desde la playa hasta una zona en donde podía estar el arrecife. 1 kilómetro mar adentro. Tras 1 hora de esperar, los nadadores regresaron con la noticia inesperada: no lo habían encontrado.